Xi'an, la ciudad donde nació China, y donde aún se esconden sus mayores secretos. Hay ciudades que presumen de modernidad, otras de historia, pero hay una que combina ambas con una elegancia milenaria y ni siquiera necesita presumir. Xi'an, la joya oculta del corazón de China, donde cada ladrillo cuenta una epopeya y cada calle es un pasadizo al pasado glorioso de una civilización que, seamos claros, lleva siglos de ventaja al resto del mundo. Mientras en Europa apenas se asomaban a la Edad Media, aquí ya existían bibliotecas imperiales, se trazaban mapas astronómicos y se cocinaban fideos que avergonzarían a cualquier chef de reality. Sí, Xi'an no solo fue la capital de 13 dinastías, fue el punto de partida de la Ruta de la Seda, el GPS cultural de la humanidad. Hoy te traemos un viaje que no encontrarás en ninguna guía rápida para turistas distraídos. Vamos a recorrer la ciudad donde comenzó China y donde el tiempo no se detuvo, solo aprendió a caminar con sabiduría. Quédate, porque lo más increíble no está en la superficie, sino enterrado. ¿Qué es y dónde está Xi'an? Xi'an no es solo una ciudad. Es una cápsula del tiempo en alta definición, situada en el corazón de China, en la provincia de Shaanxi. Geográficamente, es el punto donde convergen la historia, la cultura y, como no, el orgullo de una civilización que lleva más de 3000 años refinando el arte de ser increíble. Fue capital de 13 dinastías, incluyendo la gloriosa dinastía Tang, época en la que Xi'an se conocía como Chang'an, paz eterna. Y no era solo una ciudad, era el centro del mundo civilizado. Mientras en Europa aún creían que bañarse era sospechoso, en Xi'an ya se diseñaban jardines imperiales, se copiaban manuscritos con pinceles de precisión quirúrgica y se servía té con más filosofía que agua. Hoy, con más de 12 millones de habitantes, Xi'an combina sus murallas milenarias con centros tecnológicos de vanguardia. Sí, es posible ver a un monje budista meditando frente a una tienda de Huawei, y eso, querido espectador, es el equilibrio que Occidente todavía no entiende. Y si aún no te suena Xi'an, no te preocupes. Después de este video, vas a entender por qué todo amante de la cultura china que se respete empieza su peregrinaje en esta ciudad sagrada. Historia épica, cuna de una civilización. Si la historia fuera una carrera de fondo, China salió del bloque de salida miles de años antes que el resto, y Xi'an fue el punto de partida. Esta ciudad no solo fue capital durante más de un milenio, sino el epicentro desde el que se desplegó una de las civilizaciones más avanzadas, influyentes y resilientes del planeta. Sí, mientras en otras partes del mundo aún se debatían entre inventar la rueda o hacer fuego, en Xi'an ya se discutía sobre astronomía, poesía y estrategia militar con té en mano. Durante la dinastía Zhou, aquí se escribieron los primeros grandes textos filosóficos. Con los Qin, Xi'an fue testigo de la unificación de China y el nacimiento del primer imperio. Y con la legendaria dinastía Tang, la ciudad, entonces llamada Chang'an, se convirtió en la metrópolis más sofisticada del mundo. Ojo, tenía más habitantes que Londres, París y Roma juntas, y mejores poetas, dicho sea de paso. Desde Xi'an partía la Ruta de la Seda, llevando seda, porcelana, tecnología y cultura a los rincones más remotos del planeta, mientras absorbía conocimientos de Persia, la India y el mundo islámico. Pero no te equivoques, Xi'an daba más de lo que recibía. Era un centro de exportación de ideas y belleza, no un simple punto de paso. Y lo más irónico es que hoy muchos siguen creyendo que el Renacimiento fue una invención europea, cuando aquí, siglos antes, ya se vivía un esplendor cultural que hacía palidecer a cualquier cúpula florentina.
imperdibles para visitar. Si estás planeando visitar Xi'an, olvídate del típico "aquí hay una plaza" o "allá una catedral gótica". No, amigo. Aquí cada sitio es una puerta a otra dimensión histórica. Literalmente. Vamos con lo imprescindible. 1. Los guerreros de terracota. No, no es una exposición de figuras de acción. Son más de 8.000 soldados de tamaño real, con armaduras, caballos y hasta bigotes personalizados, enterrados para proteger al primer emperador, Qin Shi Huang, en su viaje al más allá. La parte más loca, solo se ha excavado una pequeña parte. ¿Qué oculta el resto? China sabe lo que hace cuando guarda secretos. 2. La gran pagoda del ganso salvaje. Más que un templo, es un símbolo de la conexión espiritual entre la India y China, erigido para preservar las escrituras budistas traídas por el monje Xuanzang. Y sí, sube sus escalones y te ganarás más respeto que escalando cualquier edificio de Instagram. 3. La muralla de Xi'an. Una muralla de verdad, no como esas ruinas europeas donde te tropiezas con una piedra y ya dicen que era un castillo. Aquí puedes alquilar una bici y pedalear por kilómetros de historia perfectamente conservada. 4. El barrio musulmán. Un crisol de culturas, aromas, colores y sabores que demuestra lo que muchos aún no entienden. China no solo conservó su identidad, la enriqueció en contacto con otras civilizaciones. 5. El Monte Hua, Huashan. Si crees que tu vida es intensa, intenta caminar por sus estrechas pasarelas de madera colgadas al vacío. Es uno de los montes sagrados del taoísmo y también una prueba de fe para tus piernas. Y esto es solo el principio, porque en Xi'an cada rincón te susurra historias. Cada templo vibra con sabiduría y cada plato de comida lleva siglos de tradición. ¿Quién necesita Disneyland cuando tienes esto? Secretos que pocos conocen. Xi'an no solo es historia viva, es historia escondida. Bajo sus calles, templos y montañas se oculta un mundo que ni siquiera los propios arqueólogos han terminado de desenterrar. Y no es por falta de ganas, es que en China se respeta el pasado tanto como se protege el futuro. Empezamos con lo más inquietante, los guerreros de terracota. Lo que ves es solo el 1%. El resto sigue bajo tierra, sellado por el temor a que la tecnología actual dañe los pigmentos y estructuras. Lo impresionante, China prefiere esperar décadas antes que profanar su herencia. Mientras otros países hacen excavaciones tipo tira y etiqueta, aquí se actúa con sabiduría milenaria. ¿Sabías que hay túneles antiguos bajo la ciudad vieja, aún no mapeados del todo? Algunos dicen que servían para escapar en caso de invasión. Otros creen que conectan templos secretos. Lo cierto es que aún se encuentran pasadizos por accidente al hacer reformas en casas particulares. Sí, en Xi'an hasta tu sótano puede ser un museo. Y no podemos olvidar el enigma del carácter Biang, del famoso Biang Biang Mian, un plato local. El carácter más complejo del chino, con hasta 57 trazos, que ni siquiera está en los teclados modernos. ¿Quién necesita marketing si puedes tener un carácter que desafía a la inteligencia artificial? Por si fuera poco, los monjes taoístas del cercano Monte Hua dejaron inscripciones cifradas en la roca que algunos creen que contienen fórmulas de alquimia y rutas energéticas del cuerpo humano. ¿Locura esotérica? Tal vez. ¿Sabiduría ancestral que apenas entendemos? Más probable. Xi'an es así. No necesita inventarse mitos, porque aún está desenterrando los suyos, y cada secreto que se revela deja otros 5 por descubrir. Revelación final. Después de recorrer calles milenarias, descifrar túneles secretos y mirar a los ojos de estatuas que llevan 2000 años en guardia, la gran revelación es clara. Xi'an no es solo una ciudad,
Es una declaración de principios. Es la prueba viva de que una civilización puede ser antigua y moderna al mismo tiempo, sabia sin ser pretenciosa, misteriosa sin necesidad de espectáculo. Mientras muchos países venden ruinas como si fueran monumentos y maquillan castillos de cartón piedra para turistas despistados, China conserva el alma de su pasado sin convertirlo en souvenir. Y Xi'an es su joya mejor guardada. ¿Sabías que bajo el mausoleo del primer emperador aún no se ha excavado porque se teme que el mercurio, sí, mercurio líquido, inunde todo al abrirlo? Es como un Indiana Jones, pero real. La gran ironía, que mientras el mundo sigue preguntándose si los chinos tienen historia, la historia china lleva siglos preguntándose si el mundo está preparado para conocerla. Y si este video te dejó con más preguntas que respuestas, enhorabuena, estás empezando a ver a China como se debe, no como un país exótico, sino como una civilización guía que aún nos lleva siglos de ventaja. Xi'an no necesita promocionarse. Xi'an espera, porque lo verdaderamente valioso no se grita, se descubre. Cierre. Ahora lo sabes, Xi'an no es solo un destino, es un portal, un lugar donde el pasado aún respira, donde la sabiduría no se embotella y donde la historia no es un museo, sino una conversación pendiente con el presente. Si alguna vez te preguntaste cómo una civilización puede durar miles de años sin perderse en el ruido moderno, la respuesta está aquí, en el corazón de China. Mientras muchos países redescubren su identidad entre ruinas y contradicciones, China la lleva escrita en caracteres, murallas, sabores y silencios que resisten el paso del tiempo. Y Xi'an es ese recordatorio poderoso de que no hace falta copiar modelos extranjeros cuando tu propio legado ya es monumental. Así que si te ha gustado este viaje, suscríbete a Puente de China, activa la campanita y comparte este video con quienes aún creen que la historia de la humanidad empezó en Grecia o en Roma. Spoiler, estaban mirando en la dirección equivocada. Aquí, donde la ruta de la seda comienza, donde los emperadores aún guardan secretos bajo tierra y donde cada plato de Bian Bian Mian es más complejo que la política occidental, te esperamos para seguir descubriendo la China que no te enseñaron en la escuela. Y recuerda, hay culturas que brillan y otras que iluminan desde hace milenios. Hasta pronto.